Hola, mis amigos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Pero los bendiga como la mayor bendición de Dios es que Él nos revele su santa y gloriosa voluntad. Porque si nosotros tenemos conciencia de la voluntad de Dios para nuestra vida personal, nosotros escogeremos, optaremos, decidiremos si vamos a obedecerla, si vamos a ejecutarla o no. Si nosotros ejecutamos esa voluntad de Dios, entonces seremos la propia bendición aquí en la tierra. Si nosotros no la ejecutamos, seremos la maldición, digamos así, es verdad. Porque cuando no se hace la voluntad de Dios, se hace la del diablo. Esa es la realidad. O es o no es. Nadie puede servir a dos señores. ¿No es esto lo que Jesús dijo? O uno u otro. Para servir, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor. Si yo sirvo al Señor Jesús, entonces voy a hacer la voluntad de mi Señor. Entonces, amiga y amigo, continuando con aquel tema del matrimonio, casamiento, unión, alianza, vea lo que el Espíritu Santo nos enseña. Él dijo así, a través del apóstol Pablo. Él dijo así, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Entonces, cuando la persona se junta con una ramera, se vuelve una persona con ella, aunque no viva con ella, aunque ella desaparezca de su vida. Si esa persona, si ese hombre se junta con otra ramera y otra ramera, con miles de rameras, él es un solo cuerpo con cada una de ellas. Y ese fue el desastre de Salomón. Salomón era rico, sabio, inteligente, un hombre, caramba, que era la propia bendición. Pero él se dejó llevar por la posición, por la vanidad, y tuvo nada más y nada menos que 1000 mujeres. Solo que de las 1000 mujeres, ¿sabe cuántos hijos tuvo? Hijos hombres. Solo uno. 1000 mujeres, pero solo tuvo uno, un hijo. ¿Eso no le parece raro? No, no es raro. Es que Dios determinó eso. Él tuvo 1000 mujeres y no tuvo más que un solo hijo. Ahora, contrastándolo con Abraham y Sara. Abraham ya estaba en una edad avanzada y Sara era estéril, además de ya haberse pasado sus días de generar hijos. Pero Dios le dio a Abraham un hijo, solo uno. Y de ese hijo vino la nación de Israel. Vinieron los descendientes de Abraham, no solo por parte de Isaac, sino también de parte de Abraham con los otros matrimonios que tuvo después de que Sara murió. Sara murió y luego él se casó con otras mujeres. Con una fue generando hijos y con otras y otras, en fin. Él generó muchos hijos. Y con certeza, muy probablemente, hay un 90% de posibilidades de que usted sea descendiente de Abraham. Yo soy descendiente de Abraham. Ya me hice ADN
y soy legítimamente descendiente de él. Entonces vea, Dios bendijo a Abraham con pocas mujeres y le dio muchos hijos que llenaron toda la tierra. Es como él le dijo a Abraham, mira Abraham, cuando Abraham le dijo, Señor, ¿de qué sirve que tenga toda la riqueza del mundo? Eso tú que me diste, eso que tú me has dado, ¿de qué sirve que sea dueño de muchas tierras, de mucho oro, mucha plata? Que sea un hombre súper rico, pero que no tenga un hijo. Entonces Dios lo sacó afuera de la tienda, porque él estaba en la tienda orando. Y Dios lo sacó de la tienda y lo mandó a mirar el cielo. Ahora cuenta esas estrellas, Abraham, si es que puedes. Entonces así será tu descendencia. Es decir, Dios bendijo a Abraham en aquella época. Y en aquella época había necesidad de que la pareja tuviera hijos, porque los hijos serían la seguridad de los padres, digamos así. Y se daría continuidad al clan. Abraham necesitaba hijos, porque necesitaba soldados, él necesitaba personas, hombres que pudieran cazar, guardar la familia, proteger a la familia, así como también necesitaba a la esposa o a sus respectivas esposas para generar hijos, solo para eso, con el objetivo de rodearse de seguridad, que no es el caso de hoy, ¿no? No tiene nada que ver con los días de hoy. Pero lo que nosotros queremos decirle a usted, como el título, como leímos al principio, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Abraham no se juntó con rameras, no, él se casó. Fue todo de acuerdo con la voluntad de Dios, porque Dios es disciplina, es orden. Y cuando se tiene un matrimonio, se tiene una disciplina, un orden. Cuando la persona se casa, digamos así, como decían nuestros antepasados, va a aquietarse. Es lo que oía de mis padres. Casándose, se apaga el fuego. ¿Qué sucedió? ¿Qué ha sucedido? Las personas tienen muchas mujeres, muchos hombres, y esas personas tienen un pedazo de sí mismas juntado a las personas con las que tuvieron relaciones sexuales. Yo sé que muchas personas dicen, pero obispo, yo tuve otros maridos, y usted puede decir, yo tuve otras mujeres, etc. Lo que pasó, pasó. Usted no sabía la verdad, usted no conocía la verdad, y hoy usted está integrado en una disciplina, en una orden. Yo también. Cuando fui joven, antes de casarme, tuve mis experiencias sexuales. Pero yo no conocía la verdad, no conocía a Jesús. Yo también me sometí a una relación con una prostituta, pero no conocía a Jesús. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él me salvó. Y cuando Él me salvó, cuando me dio el Espíritu Santo, me torné un espíritu con Él. ¿Qué es lo que dice también? Enseguida en el siguiente versículo. Pablo dice, es decir, el Espíritu Santo habla a través de Él. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Antes Él dijo, el que se junta con la ramera hace un solo cuerpo con ella, porque está escrito que los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, que se casa con el Señor, que se alía con el Señor, que tiene una alianza con el Señor, es un espíritu con Él.
Aquí, es un mismo espíritu, es un mismo espíritu. ¿Qué es lo que sucede cuando las personas le entregan sus vidas al Señor Jesús de verdad? No solo cuando levantan la mano y van adelante, sino cuando la entregan de todo corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Ahora, vamos a volver a Abraham, el caso de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, todas las bendiciones que le prometió a Abraham, se las estaba prometiendo a Sara también. Él dijo, haré de ti una grande nación, serás bendición, le dijo Dios a Abraham. Pero él estaba hablando a Sara porque los dos son una sola carne, un solo cuerpo. Y eso es glorioso, mi amiga. Cuando usted sigue en la disciplina de Dios, en el orden de Dios, en la justicia de Dios, un hombre para cada mujer, para una mujer para un hombre. Yo sé que decir eso hoy en día es anticuado, es antiguo, pero esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no envejece, no pasa de moda. Lo que siempre está de moda es el pecado. El pecado está siempre renovándose para llevar a las personas al infierno. Pero quien anda en la palabra de Dios permanece en un solo espíritu con Dios, con el Espíritu Santo. ¿Usted entendió? Eso es matrimonio, eso es alianza. Recuerde que esta semana hablamos de que nuestro matrimonio, nuestro casamiento, es un reflejo, es un tipo, es un símbolo de nuestra alianza con Dios. Si yo no logro serle fiel a la persona que se ocupa de mí, que en mi caso es Esther, quien me abriga, en fin, que me da de mamar, digamos así, usted entiende lo que quiero decir. Quien cuida de mí. Si yo no soy leal a una esposa que es leal para conmigo, a la que veo, a la que toco, a la que siento, con quien tengo placer, imagínese si yo podría serle leal a alguien a quien no veo, no toco, no siento, que es el propio Dios, que es espíritu. Entonces, Dios evalúa nuestro carácter moral, como hizo con Abraham. Él evaluó a Abraham y vio que Abraham era un hombre leal a su esposa, aún siendo infructífera, hasta un determinado momento. Mi amiga, mi amigo, lo que yo quiero transmitirle a usted es que Dios no es sentimiento. Dios es espíritu. Dios no es alma, Dios es espíritu. Dios es palabra. Dios es raciocinio, inteligencia, sabiduría. Él nos dio sabiduría. ¿Qué es inteligencia? ¿Qué es raciocinio? Para que nosotros podamos, de forma consciente, no con euforia, no con la emoción, no basados en el corazón, en el sentimiento, no, sino en la conciencia, que nosotros podamos darle continuidad a nuestra vida y seamos y disfrutemos lo mejor de esta tierra y seamos la propia bendición de Él aquí en la tierra, que es su imagen y semejanza. Hablaremos más respecto a esto durante esta semana sobre este tema porque es extremadamente importante, es fundamental, es básico para la construcción de su vida. Porque usted, como Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que usted esté solo. Y usted no debe estar preocupado si está solo. Ah, caramba, yo no tengo a la persona. No se preocupe por eso. Porque si usted es de Dios, Él traerá para usted. Y si Él quiere, le traerá la persona que le completará y le hará feliz para que Él, Dios, sea glorificado, exaltado, santificado en su vida. Dios le bendiga hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.